Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a su espacio, En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña, muy contento y me siento muy privilegiado de que usted nos esté acompañando en esta noche a través del audio de su emisora Vino Nuevo Radio y también a través del video de su perfil de Facebook Live Ministros de la Palabra. Transmitimos en audio y en video lunes, miércoles, viernes y domingo, 8 de la noche, en su espacio, En paz me acostaré. Gracias por su presencia en esta noche, noche de cristianismo práctico. Hoy corresponde un tema que hemos titulado Gracias Dios. Esas dos palabras encierran grandes cosas, un eterno agradecimiento al Señor por todo lo que Él ha hecho por usted y por todo lo que Él ha hecho por mí. Y el desarrollo de este tema será de una gratitud eterna a Dios por sus bondades, por sus maravillas, por su gracia, por su misericordia. ¿Qué le parece si iniciamos con una oración al Señor en esta noche? Padre, gracias te damos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. En este momento nos estamos reuniendo para recibir tu palabra, Señor. Bendice todos aquellos corazones que se están incorporando, Señor. Bendice a cada uno. También pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad en esta noche y que tu nombre sea glorificado. Gracias una vez más por la oportunidad que nos das de servir a todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Es el tema que hemos titulado en esta noche y que lo hemos preparado con muchísimo cariño para cada uno de ustedes. Dice Jeremías en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 23. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Todas las mañanas el Señor siempre hace algo nuevo a favor de sus hijos e hijas. Y cuando leemos el Salmo 103, versículo 8 al 10, para que notemos una diferencia entre un texto y el otro, dice el Salmo: el Señor es misericordioso y compasivo, es lento para enojarse y está lleno de amor. No nos ha castigado, dice el salmista, conforme a nuestras iniquidades, conforme a lo que merecemos por nuestros pecados. Vean qué hermoso. El primer texto nos habla de las bondades de Dios que son nuevas cada mañana. El segundo texto nos habla de la misericordia de Dios, el cual no nos ha castigado conforme a lo que usted y yo merecemos. Se nota una clara diferencia entre un texto y el otro. El primero habla de la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Gracia es que Dios me dé algo que yo no merezca. Yo no merezco sus bondades, no merezco sus bendiciones, yo no merezco la salvación. Sin embargo, su bondad es tan grande, su amor hacia usted y hacia mí es tan grande que Él nos da esa gracia y ese favor inmerecido. El siguiente texto del salmista lo que habla más bien es de que nosotros merecemos algo que Dios no nos lo da. ¿Y qué merece usted y qué merezco yo? Que Dios no lo ha dado. Hermano y hermana, el castigo. Usted y yo somos merecedores de castigo por nuestras faltas, por nuestras rebeliones. Sin embargo, dice el salmista, no nos ha castigado conforme a lo que merecemos por nuestros pecados. Gracia y misericordia. Por eso es que es importante que en esta noche, hermano y hermana, iniciemos diciendo que tenemos un Dios tan grande, tan maravilloso, un Dios tan bueno y tan poderoso, que en primer lugar nos colma de favores y de misericordias cada día, todos los días del mundo. Eso es gracia.
pero que también a su vez no nos ha hecho conforme a nuestras propias transgresiones. No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, a nuestros delitos. Por eso es que tenemos muchísimas razones. Aquí le estoy dando dos de muchísimas razones y muy poderosos motivos por los cuales usted y yo tenemos que ser siempre agradecidos con nuestro Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios habla exactamente acerca de estas dos líneas de pensamiento. Cuando en Efesios capítulo 1 versículo 7 nos dice, en Cristo, gracias a la sangre que derramó, dice Pablo, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Nos habla de su gracia, que gracias a la sangre derramada por Cristo, tenemos el perdón de los pecados. Pero también nos dice en esa misma carta, en el capítulo 2 de los Efesios, versículo 4 y 5, que Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo, dice, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios, dice Pablo, han recibido ustedes salvación. Cuando estábamos muertos, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos totalmente fuera, el Señor, por su bondad, nos trajo la salvación. Toda ocasión, cualquier ocasión, siempre será buena para agradecerle a Dios. La primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 nos dice, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Los hijos e hijas de Dios somos agradecidos con Dios, pero no solamente cuando nos va bien. Y es que ese es el problema con muchos cristianos y cristianas, que solamente agradecen a Dios cuando les va bien, cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando hay dinero, cuando la alacena está llena, cuando todos en la casa están bien, cuando estamos progresando, adquiriendo activos. Pero dice el apóstol que en cualquier circunstancia, y hermano y hermana, cualquier circunstancia es cualquier circunstancia, sea buena o no sea tan buena, porque la voluntad de Dios para usted y para mí es que vivamos con un corazón agradecido, que reconoce en cualquier ocasión, en cualquier momento, en cualquier situación, que reconozcamos sus bondades y que nosotros, usted y yo, hermano y hermana, valoramos con ojos muy diferentes cada placer, cada instante que Dios nos otorga. Nosotros vemos el mundo de una manera diferente. El mundo ve todo allá afuera de una manera quejumbrosa, de una manera pensativa, de una manera triste, de una manera dramática, tétrica, por decirlo de algún lado. Sin embargo, los que somos hijos de Dios y con corazones agradecidos, en cualquier circunstancia que estamos con una actitud de agradecimiento. Cuando yo soy enfermo, yo reconozco en ese momento que necesito al Señor y vengo y busco al Señor en esa situación. Los hijos de Dios entendemos que es el Señor el que nos sana, es el Señor el que nos levanta, y precisamente en ese momento le agradezco al Señor lo que está haciendo en mi vida, y una vez que he salido de esa situación, le testifico al Señor. Y así en cualquier circunstancia, cuando no tengo trabajo y Dios lo repara, cuando ha habido alguna escasez y el Señor sobreabunda, en cualquier situación los hijos de Dios siempre serán agradecidos. Y yo le quiero invitar desde ya que usted en esta noche, si tiene alguna acción de gracias para Dios, me gustaría que por favor le envíe como comentario al Facebook, porque yo quisiera leer. Hay algunos hermanos que en esta noche tienen testimonio. Hay algunos hermanos que están muy agradecidos con Dios. Yo estoy eternamente agradecido con Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Pero si usted quiere compartir una acción de gracias, usted puede escribirnos a nuestro Facebook. Aquí en los comentarios los estoy recibiendo totalmente en vivo y en directo, y con mucho gusto iré leyendo poco a poco cada uno de ellos. Un texto corto, su nombre y cuál es la acción de gracias que le estamos dando al Señor. No le pidamos nada. Hoy no es un día para que le pidamos, hoy no es un día para que nos rasguemos las venas, hoy es un día para ser agradecidos. Una vez asaltaron a un famoso comentarista bíblico, tal vez usted lo ha escuchado, del siglo XVIII, él se llama Matthew Henry,
y lo asaltaron. Y después del asalto algunos amigos se le acercaron y le preguntaron que cómo se sentía después del asalto. El señor Henry, tal vez usted lo ha leído, contestó textualmente: me siento muy agradecido con Dios por 4 razones. En ese asalto hay 4 cosas que yo le quiero agradecer a Dios. La primera, porque es la primera vez que me asaltan. Gracias a Dios. La segunda, porque no me quitaron la vida. Estoy vivo para contarlo. Número 3, se llevaron todo lo que tenía, pero la verdad no era mucho lo que yo andaba encima. Y número 4, dice el señor Henry, porque me robaron a mí y no fui yo quien le robó a otro. Por eso estoy sumamente agradecido, porque es a mí al que me robaron y no fui yo el que le robé a otra persona. Lo acaban de asaltar y tenía 4 acciones de gracias para Dios. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 9 y 10, nos está relatando un suceso muy difícil que pasó, de un naufragio, y nos demuestra cómo nosotros podemos alabar a Dios y serle agradecido en cualquier situación. Y en situaciones que no son tan buenas, ¿por qué deberíamos ser agradecidos? Dice el apóstol Pablo. Nos pareció que estábamos ya sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Estábamos sentenciados a muerte, pero en ese momento, en el momento de enfermedad, en el momento de escasez, en el momento difícil, emocional que yo me encontraba, cuando yo creía que ya no había nada que hacer, sucedió lo que sucedió para mostrarme que yo no debo confiar en mí, sino que yo debo confiar en Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y tal es así mi confianza en Dios, dice Pablo, que Él puede resucitar a los muertos. Hermano y hermana, ¿quién puede resucitar a un muerto? Solo Cristo. Entonces, si usted deposita la confianza en quien puede resucitar muertos, no en el gordo navideño, no en una bolita de cristal, no en unas cartas o en la lectura de una mano. El apóstol Pablo dice, en primer lugar, Él nos libró de la muerte. Y de la misma manera nos volverá a librar cuando sea necesario. Porque si Dios ya lo hizo una vez, hermano y hermana, Dios lo volverá a hacer. La próxima vez que te encuentres en una situación similar a la que estás atravesando hoy, de la misma manera como el Señor te ha bendecido, te ha librado hoy, también lo va a hacer la próxima vez, porque sus misericordias, dice Lamentaciones, son nuevas cada mañana. El café que te tomaste hoy no es el mismo café de ayer, no es el mismo café de hace un año. El Señor siempre ha tenido provisión para bendecirte desde todo punto de vista. Y el apóstol Pablo termina diciendo, porque en Él hemos puesto nuestra esperanza. Es en Él en el quien usted y yo confiamos, y es a Él a quien nosotros le agradecemos. Por eso es que un corazón agradecido, amado hermano y hermana, no es compatible con la amargura. Hay personas que están siempre amargadas, siempre renegando, siempre refunfuñando, siempre llamando a las maldiciones, siempre llamando a la escasez, siempre con cara triste. Y una persona que es agradecida con Dios nunca puede estar amargado porque disfruta, porque se regocija en la presencia de Dios. Siempre ve lo positivo en lo negativo, siempre ve lo bueno de lo malo, lo hermoso aún en la tormenta. Ser agradecido también es un sentimiento, es una emoción, una actitud de reconocimiento hacia quien nos ha hecho un favor, nos ha brindado ayuda o nos ha hecho bien. También tenemos que ser agradecidos con los demás. Hay personas que nos bendicen, hay personas que oran por nosotros. Yo agradezco muchísimo a todos aquellos hermanos y hermanas que oran por mí y también por ese ministerio. Y también tenemos hermanos dentro de nuestro ministerio que oran por ustedes. Usted puede enviar sus peticiones de oración y con mucho gusto oraremos por ustedes. Seamos agradecidos con Dios. Cuando veamos las peticiones contestadas, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es testificar. ¿Por qué? Porque mi testimonio bendice a otros hermanos y les demuestra que lo que Dios ha hecho en mí, también lo puede hacer en ellos. Carecer de esas expresiones de gratitud nos vuelven a la inversa, nos vuelven ingratos y también nos vuelven muy, pero muy malagradecidos. ¿Y qué es dar gracias? Lucas capítulo 17, versículo 15 al 19, hay un relato muy interesante y que ejemplifica de una manera clara qué es ser agradecido. Dice la palabra del Señor: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies.
Aquí está hablando de 10 leprosos que estaban enfermos y que el Señor los sana. Sin embargo, uno se devuelve a darle gracias a Dios, se postra a los pies de Jesús y le dice: Jesús, pero ¿no eran 10 los que yo sané? ¿Dónde están los otros 9? Ven qué interesante. Ven la ingratitud de este mundo. La gente dice: ese es mi salario, yo me lo gané con el sudor de mi frente o el sudor del de enfrente. La verdad es que a veces yo no sé, pero somos tan ingratos de decir: ese es mi salario y yo me lo gasto en lo que a mí me dé la gana, porque esto lo trabajé yo, me lo sudé toda la quincena. Hermano y hermana, nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece. Todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece al Señor. Jesús dice: pero ¿dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviese, dice Jesús, y diese gloria a Dios? ¿Solo usted? Entonces Jesús le dice: levántese y váyase, su fe lo ha salvado. Que haya sido solo uno el grato y 9 los ingratos, a mí no me asusta, porque si hay algo que abunda en ese mundo, amado hermano y hermana, es la ingratitud. Abundan los ingratos, abundan los desagradecidos, abundan los malagradecidos. Y así como Jesús preguntó ese día: ¿qué pasó con los otros 9? Así mismo Dios pregunta hoy, y te pregunta a ti, me pregunta a mí. ¿Hay alguien que se vuelva a Dios y le dé la gloria a Dios por sus bendiciones? ¿Hay alguien que nos está escuchando en esta noche y que nos está viendo, que se vuelva a Dios en esta noche y le dé a Dios toda la honra y toda la gloria por sus bendiciones? ¿Habrá alguien? ¿Hay alguien que le dé las gracias al Creador por sus múltiples beneficios? Y le voy a decir algo adicional, tomando en cuenta este relato. El agradecimiento a Dios añade bendiciones extra. Cuando usted es agradecido con Dios, cuando usted le agradece a Dios por todo lo que hace en usted, usted añade bendiciones extras por su gratitud. Y si no me entiende, le vuelvo a leer otra vez el pasaje. Jesús le preguntó: ¿dónde están los otros 9? No estaban, estaba solo él. Ese hombre, el único que vino a dar gracias, recibió una bendición adicional. Cuando Jesús le dice: levántese, váyase, su fe lo ha salvado. No solamente obtuvo sanidad ese día, sino que obtuvo la salvación de Dios. Cuando eres grato, cuando eres agradecido con Dios, el Señor te adiciona bendiciones a esa gratitud. Que tus labios siempre sean de agradecimiento para Dios. Y algo importante que nosotros tenemos que entender es que Dios es bueno con todos los hombres. No solamente con los hijos de Dios o hijas de Dios. Dios es bueno con todo el mundo. Cuando leemos Mateo capítulo 5, versículo 45, Jesús dice: Dios da la luz de su sol, porque el sol es de Él. Dios da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Dios da muchísimas bendiciones, tanto a los buenos como a los malos. Pero qué triste de que los malos nunca le agradezcan a Dios. El hombre le agradece a la naturaleza. El hombre carnal le agradece a un presidente. La mujer natural le agradece a la jefa que le paga el salario. Pero el merecedor de toda honra y de toda gloria es Dios, porque Él es el dueño de todo. Todo le pertenece a Dios, y en su gracia Él otorga a justos e injustos sus bendiciones. ¿Quién le puede decir, hermano y hermana, a Dios a quién bendecir y a quién no? Algo muy hermoso que también aprendemos con la gratitud es que la gratitud abre las puertas del cielo. Dice el Salmo 100, versículo 4, entremos por sus puertas con canciones de alabanza, con canciones de gratitud. Démosle gracias y bendigamos su nombre. El Salmo no dice entremos con ruegos y quejas. Muchas veces entramos delante de la presencia del Señor quejándonos, llorando. Inmediatamente iniciamos la oración pidiendo. Pero el Señor espera que nuestras oraciones inicien con actitud de agradecimiento. Si vas a orar, empieza a agradecer. Hay mucho por qué agradecerle a Dios. Cuando usted agradece a Dios, usted abre puertas. Cuando usted alaba al Señor, empieza a fluir bendición sobre su vida y usted empieza a gozar de esa grandiosa presencia que es
la del Señor. El mismo Salmo 24, versículo 1 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Ese televisor que usted tiene en su casa, ese carro, la misma casa que usted tiene, eso no es suyo. Hace 100 años eso no era de su familia y dentro de 150 años tampoco va a ser de su familia. Nosotros simplemente pasamos por ese mundo y todo lo que nosotros obtenemos o lo que Dios nos otorga a nosotros es por su misericordia. Poderoso es Dios para darles, dice en primer lugar, en abundancia, todas sus bendiciones de tal manera que siempre y en cualquier circunstancia ustedes no solo tengan para satisfacer las necesidades propias de ustedes mismos, sino que Dios les suple, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 9:8, para que les sobre, y eso que les sobra puedan darlo en abundancia a los demás. Cuando Dios te da, hermano y hermana, no solo te da una parte para ti, Dios siempre te da para que le des al que no tiene. Lo está diciendo el apóstol Pablo, 2 Corintios 9:8. Dios es tan poderoso para darles en abundancia sus bendiciones, que siempre ustedes van a tener no solo para satisfacer lo que usted necesita, sino que Dios siempre le va a reparar para que usted le dé a aquella persona que está en carencia, que está en necesidad. Dios te da 2 huevos para que te comas uno y le des uno a aquel que no tienen. Vean la abundancia, el amor de Dios, no solo por usted, sino para que usted se convierta en instrumento de dádivas para personas que necesitan. Porque si hay algo que glorifica a Dios, hermano y hermana, es la gratitud. El apóstol Pablo está relatando en la segunda carta a los Corintios capítulo 9, versículo 11 al 14, una ofrenda o una dádiva que se estaba dando a gente pobre. Y el apóstol Pablo dice, cuando entreguemos las dádivas de ustedes a los que las necesitan, se estaba haciendo una colecta para personas que estaban en necesidad. Y el apóstol Pablo dice, cuando entreguemos eso que ustedes están dando para los que lo necesitan, eso que usted da va a impulsar al que lo recibe, dice Pablo, a estar muy agradecido con Dios. Y ellos van a alabar a Dios porque ustedes obedecen el mensaje de Cristo, porque ustedes son generosos, porque ustedes se solidarizan con ellos y también con todos. Y dice el apóstol Pablo, y ellos orarán por ustedes con mucho amor, gracias a la bondad de Dios que se manifiesta a través de ustedes. Cuando nosotros damos a alguien que necesita, nosotros ponemos ascuas de fuego sobre su cabeza, los obligamos indirectamente a glorificar a Dios. ¡Wow! Me bendijo mi vecina, a la que yo no le hablo, a la que me cae mal porque es pandereta, pero sabe que soy en necesidad, vino y me trajo, y quiera o no quiera, hermano y hermana, esa persona glorifica a Dios. Y si es piadosa y ama a Dios, orará por usted. Es ahí donde también nosotros recibimos de bendiciones de otros a través de lo que nosotros también podemos darle a los demás. La gratitud glorifica a Dios. Los orientales tienen una tradición muy hermosa que se llama Itadakimasu. Itadakimasu. Y es una costumbre que ellos tienen y que es muy antigua y que tiene que ver con el agradecimiento. Cuando alguien te invita a comer, en el concepto oriental, ellos pregonan Itadakimasu y es un agradecimiento porque usted le invitó a esa persona a compartir alimentos en su hogar. Pero esa expresión es muy interesante porque se traduce algo así como gracias por lo que vamos a comer. Una actitud de agradecimiento por esos alimentos que se van a ingerir. Ahora, pero es una cadena de agradecimientos que ellos hacen. Primero a Dios por ser la fuente que ha provisto el alimento. Cuando estás comiendo, lo primero que decimos es gracias a Dios, porque es Dios el que te ha reparado ese plato que tienes servido en la mesa. Pero también Itadakimasu agradece a todas aquellas personas que han participado precisamente o intervenido en hacerle llegar a usted ese sustento. Esa brócoli que usted tiene en la mesa, se le agradece a Dios porque es, en primer lugar, el sustentador. Pero también hay un agricultor,
también hay un intermediario, también hay una persona que lo cocinó. Y todas esas personas en esta tradición recibe un agradecimiento. Por eso que nos estamos comiendo en ese momento. Por eso es que es muy importante que usted en esta noche, amado hermano y hermana, agradezca a su cónyuge por la comida, por la provisión, por las atenciones que le da. Agradézcale a sus padres por pagar sus estudios, por alimentarlo, por vestirlo. Agradézcale a sus hijos por la obediencia, por visitarlo si usted ya está mayor, por llevarlo al médico. Sea agradecido también con esos hijos que siempre están pendientes de usted, al transportista que lo lleva a usted de un lugar al otro, al salir del carro. Muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias por su servicio. Al que lo atiende en la carnicería, en el supermercado, también por la atención recibida. Tenemos que ser personas de corazón agradecido. Y si hay alguien que fue muy agradecido, ese fue el Señor Jesús. Cuando lo vemos en Mateo capítulo 15, versículo 36, recuerde usted, hay que alimentar a 5,000 personas. Solo habían 7 panes y unos cuantos pececillos para 5,000 personas. Y lo que Jesús hace antes de repartirle a toda esa gente es dar gracias. ¿Y saben por qué? Porque una actitud agradecida multiplica. El Señor multiplica a corazones agradecidos. Jesús toma los 7 panes, los peces y da gracias. Lo vemos también en la última cena con sus discípulos. Mateo capítulo 26, versículo 27. Toma la copa y habiendo dado gracias, primero da gracias, le dio de beber a cada uno. Y en Juan capítulo 11, versículo 41, en la sanidad y en la resurrección más bien de Lázaro, quitaron la piedra donde Lázaro había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y vean qué interesante, la actitud de agradecimiento no la da Jesús después de que Lázaro ha salido, después de que Lázaro ha resucitado. Jesús agradece por algo que él sabe que va a suceder. ¿Por qué usted y yo desde ya, hermano y hermana, no empezamos a agradecerle a Dios por aquello que Dios no nos ha dado todavía, pero que en fe nosotros lo estamos llamando? Gracias, Dios, por lo que vas a hacer en mi vida. Gracias, Dios, por lo que voy a recibir. Gracias por lo que tú tienes previsto para mí en el momento exacto y preciso. Dios ama los corazones agradecidos antes de. Es muy fácil abrir un regalito y decirle a la persona: ay, muchas gracias, qué lindo el regalito. Pero podemos serle nosotros a Dios agradecidos antes de recibir aquello que Él tiene para nosotros. Eso solo lo puede hacer un hijo e hija de Dios que cree y que confía a ojos cerrados en su Creador. La ingratitud, hermano y hermana, es una lástima, una grandísima lástima. Y quiero que hablemos un poco acerca de la ingratitud. ¿Pero qué le parece si hacemos un paréntesis en este momento para saludar a algunos hermanos que nos están reportando su sintonía? Francis nos está reportando su sintonía. Francis Oriamuno, Dios te bendiga. Yamilet Solís también nos está reportando su sintonía. La hermana Marta Dimas está conectada con nosotros en esta noche. Doña Doris Castillo, Dios le bendiga, doña Doris. Dice doña Doris: hoy doy la gloria y honra a Dios, porque siempre pedía que si me llegaba a contagiar de COVID, me diera favorable. Dice doña Doris, ya que soy asmática y durante esta semana de enfermedad nunca me afectó mis bronquios, pude ver su mano obrando a mi favor, donde Dios nunca me desamparó. Siempre he confiado en Él plenamente. He visto ángeles que vinieron a cuidar de nosotras y nos turnábamos. Cuando no era yo la que me sentía mal, era mi hija. Y así logramos cuidarnos una a la otra. Eclesiastés 4:10, si uno cae, el otro puede darle la mano. El otro puede ayudarle, pero el que está solo, ese sí está en problemas. Por eso siempre es bueno confiar en Dios, que tiene cuidado de nosotros. Nuestra hermana Doris testifica en esta noche que ha estado con COVID, pero que el Señor la ha cuidado, tanto a ella como a su hija, y está dando testimonio de que el Señor la liberó del virus. Estuvo acompañándole y que hoy, gracias al Señor, está sana. También dice: hoy doy la gloria y honra a Dios, porque es... bueno, ya, ok, ese ya lo leí. Francis, la hija de doña Doris, también dice: el milagro más grande, Francis Oriamuno nos dice: el milagro más grande de todos es haberme enseñado algunas cosas sobre la confianza en Dios, sin importar los planes que tenía programados Dios. Todos los cambió
porque Él tiene planes perfectos, dice Francis, sus ideas no son las mías. Lo único que he tenido que hacer es confiar plenamente en Él y dar los pasos que Él me dijo. Sé que mis planes me hubieran decepcionado porque hubiera fallado. Dios siempre lleva a cabo sus propósitos, querramos o no. Finalmente, he aprendido a confiar en Dios, que es mi único camino. Para lograr mi crecimiento espiritual, conforme confío más en Él, puedo conocerlo mejor. Proverbios 16:1, el hombre propone y Dios dispone. Proverbios 20:24, los pasos de los hombres los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Una semana de confinamiento con COVID para entender su camino. Doris Castillo, Francis Oreamuno, madre e hija, estuvieron convaleciendo a causa del virus, pero están testificando en esta noche que el Señor ya las ha liberado y que ya están de vuelta. Damos gracias a Dios por ese testimonio. La hermana Marta Dimas, quiero dar gloria y honra al Señor, primeramente por mi salvación, porque estábamos bien, gracias al Señor. Mis hijos estuvieron enfermos y mis nietos, y Dios los sanó y fue leve en la enfermedad. También la hermana Marta da testimonio de que han sido sanos ella y sus familiares. Gloria a Dios. Yamilet, también Yamilet Solís dice: quiero darle gracias a Dios porque estoy viva, porque por mi techo, por mi comida, por su misericordia, porque Dios es bueno y Dios es fiel. Claro que sí, yo pienso exactamente igual. Gracias a Dios, dice la hermana Marta, por todo lo que Él nos da, porque Dios es bueno. Me uno yo a estos agradecimientos al Señor, porque definitivamente, hermano y hermana, Dios es bueno. Sin embargo, qué lástima cuando hay personas que son ingratas con Dios. Y eso es algo que personalmente a mí me entristece mucho. Cuando vamos al libro de los Génesis, en el capítulo 1, versículo 29, la primera ingratitud nace en el Edén. Dice Génesis 1:29, le dice Dios a Adán y a Eva: les he dado a todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra, y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Les he dado todo. Sin embargo, hermano y hermana, la insatisfacción, el descontento por lo que no hay, es que teniendo lo que tenemos, siempre hay personas que están descontentas por aquello que no tienen, personas insatisfechas. Y eso, Dios se los había dicho, la insatisfacción produce ingratitud. El énfasis de estas dos personas no estaba puesto en lo que Dios había dado, sino en lo que Dios les dijo que no. Dios dijo: de ese árbol no coman. Y empezó a través de Satanás esa insatisfacción y esa ingratitud, las cuales van de la mano. Proverbios capítulo 30, versículo 15 dice: la chupasangre tiene dos hijas. Una se llama dame y la otra se llama dame más. Es amiga del que ama el dinero, pues ese siempre quiere más. Adán y Eva lo tenían todo. Solo aquello no tenían que probarlo. Pero el ser humano siempre irá en contra de Dios. El hombre carnal, el hombre natural, la mujer carnal, la mujer natural, siempre irá en contra de lo que Dios ha dicho. Siempre andará buscando lo que Dios dijo no. Y el problema es que se vuelven corazones insaciables, que los lleva por cosas materiales, en la búsqueda de cosas materiales, las cuales nunca los va a poder llenar. Y el vacío va a perdurar siempre. Y solo Cristo será el único, hermano y hermana, que puede llenar esos vacíos. Y algo que hace la ingratitud es llevarnos a traicionar a Dios. Vean qué peligroso. La ingratitud nos puede llevar a traicionar a Dios. Cuando vamos a Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16, dice la palabra del Señor: entonces Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, se presentó ante los principales sacerdotes y les preguntó: ¿cuánto me pagan si les entrego a Jesús? 30 piezas de plata, le dijeron los maestros de la ley. Y hasta que se le hizo la boca agua. Y desde ese momento, dice la Biblia, Judas buscaba la ocasión propicia para traicionar a Jesús. ¿Se imagina? Un Judas ingrato, habiendo recibido del Señor todo lo que había recibido, pero en su insatisfacción, en su decepción, porque él
vio que Jesús no era lo que él esperaba, como muchos en este mundo ven a un Jesús el cual no les garantiza ni les da lo que ellos desean, todo eso para su propio disfrute, su propio placer, su propia concupiscencia. Y como Jesús entonces no satisface esos deseos pecaminosos, entonces se decepcionan y lo terminan traicionando como hizo Judas. ¿Qué me da? ¿Qué me da si se lo entrego? La ingratitud también lleva al hijo pródigo a exigirle a su papá la parte de la herencia. Esa parábola del hijo pródigo es una parábola muy hermosa en su final, pero cuando la empezamos a leer es una palabra ingrata de un hijo a su papá, de una hija a su mamá. Lucas capítulo 15, versículo 11 y 12. Un hombre tenía 2 hijos y un día el menor le dijo a su papá: papá, deme lo que me toca de la herencia. Hermano y hermana, para empezar, las herencias se ejecutan una vez que el progenitor ha fallecido. El papá no había muerto. O sea, en otras palabras, ese hijo ingrato lo que le estaba diciendo al papá es: ¿por qué no se muere de una vez y me da lo que me toca? Hay muchos hijos así. Conozco padres esforzados, padres que se han quedado sin nada para que sus hijos tengan todo. Padres que siempre han estado velando, mañana, tarde y noche, por sus hijos. Muchas veces se han quedado de camino en cuanto a anhelos personales para que sus hijos cumplan los de ellos. Y hay tantos hijos ingratos que están haciendo como el hijo pródigo. ¿Por qué no te mueres de una vez? Y este tema relacional entre padre e hijos es el primer mandamiento que tiene promesa: honra a tu padre y a tu madre para que tenga largura de día. Porque es cierto que la Biblia dice que son los padres los que atesoran para los hijos. Los hijos no atesoran para los padres, es el papá el que atesora para los hijos. Sin embargo, hay una honra para los padres hasta el último día de sus vidas, los cuales sus hijos tienen que aplicar. Y cuando un hijo honra a su papá, cuando una hija honra a su papá o a su mamá, tiene bendición de parte de Dios. Hay una bendición que Dios le da por reconocer lo que sus progenitores han hecho por ellos. Y esto, la Biblia es totalmente clara. Sin embargo, hay muchos hijos ingratos que más bien le andan quitando a sus padres de lo poco que ellos tienen. Una actitud ingrata es aquella actitud de la persona, podríamos llamarle el amo que no agradece, por decirlo de alguna manera. Cuando vamos a Lucas capítulo 17, versículo 19, dice Jesús: ¿acaso da gracias al siervo, hablando del amo, porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Cuando uno tiene esclavos, en el contexto histórico, el amo le dice al esclavo: lávame los pies. Y el esclavo simplemente le lava los pies. El amo no le agradece al siervo que le haya lavado los pies. Sírvame la comida, punto. Y el siervo no puede esperar el más mínimo agradecimiento de su amo. Hay mucha gente que tiene ese tipo de actitud. Hay personas que tienen esa actitud de jefe, esa actitud de amo. Son soberbios porque han recibido algo bueno y no lo agradecen, como que si fuera una obligación. Es interesante, el que es patrón tiene la actitud de que el amo tiene que obedecer y punto, porque simplemente es obligación del que da. ¿Qué le está dando? El salario. Entonces simplemente hace lo que yo le diga. No tengo por qué darle las gracias, ya le pagué su salario. Pero también hay otra actitud de mal agradecimiento, y es el derecho del receptor. Mi papá tiene la responsabilidad de mantenerme. Así hay muchos hijos. Es mi papá el que tiene responsabilidad. Yo no pedí venir al mundo, entonces él tiene que ver qué hace conmigo. ¿Y por qué se lo voy a agradecer? Es responsabilidad de él. Entonces vean qué interesante ese tema de la ingratitud, cómo se va a un extremo y cómo se va al otro extremo. Y eso es algo que la palabra de Dios contraviene, porque nosotros no solamente tenemos que ser agradecidos con Dios, sino con todas aquellas personas de afectividad natural o consanguínea con las que nos rozamos todo el tiempo y añaden valor positivo agregado para nuestras vidas de muchísimas maneras. En Jueces capítulo 8,
versículos 33 y 37, es interesante que podamos notar cuál es el postrer estado de una persona que es malagradecida. Una persona ingrata, hermano y hermana, no se va a quedar así nomás. Tarde o temprano va a recibir su merecido por su ingratitud. Así que si nosotros somos ingratos con Dios, Dios también nos va a dar nuestro merecido. Jueces 8 dice que cuando murió Gedeón, hablando de uno de los jueces de Israel, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales. No se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado por mano de Gedeón. 7 años de opresión fueron eliminados, exterminados, y Dios ayudó a la nación a través de Gedeón. Sin embargo, cuando Gedeón muere, a todo el mundo se le olvidó lo que Dios había hecho. Qué interesante. Cuando estamos en necesidad, nos acordamos de Dios. Cuando ya hemos recibido de Dios, simplemente le decimos, Señor, ya no te necesito, y volvemos a lo que éramos antes. Jesús, en Juan capítulo 5, versículo 14, se encontró aquel hombre que había estado tullido por 38 años, y cuando lo ve, Jesús le dice, ok, a partir de ese momento, deje de pecar. Usted ha sido sanado, tenía 38 años bajo esa maldición en su cuerpo. Ok, usted no solamente ha sido sanado, sino que también ha sido salvado. A partir de hoy, deje de pecar, porque la próxima vez su estado puede ser peor a este. Una persona ingrata, hermano y hermana, que ha recibido una bendición de Dios y que no es agradecido con Dios, tarde o temprano le puede venir una cosa peor a aquella de la cual Dios le liberó primeramente. Jesús se lo está diciendo a este hombre, deje de pecar, vea lo que Dios ha hecho con usted, la próxima vez su estado puede ser peor. Me acuerdo de aquel caso del hombre que iba caminando por una línea del tren, y en eso se resbaló y su pie quedó prensado en la misma línea ferroviaria, y en eso su pie queda totalmente prensado, y venía el tren, y ya acercándose, y él empieza a suplicarle a Dios, Señor, líbrame, te lo pido. El hombre suplicaba, el hombre rogaba, el hombre lloraba, porque estaba prensado su pie en la línea del tren, y la máquina ya venía. En un momento de esos, el hombre se suelta y se corre, el tren pasa, y el hombre le dice a Dios, Señor, ya no necesito que me ayudes, porque ya pude sacar el pie. ¿Qué es lo que nos dice? Precisamente, le pidió a Dios que le ayudara, Dios le ayuda, porque tuvo que haber sido Dios. El hombre no muere en ese accidente, y sin embargo, termina diciéndole a Dios que ya no lo necesita porque él por sus propias fuerzas salió de la situación. Eso es un corazón malagradecido. Y ese tipo de corazones, tarde o temprano, llegan a recibir su merecido. Es muy triste aquellos que olvidan lo bueno que Dios ha sido y solo recuerdan lo malo. Hay gente que solo se acuerda de las cosas malas. Lo que Dios no me dio, lo que yo le pedí a Dios y se lo dio a otro. Aquello que yo creía que iba a ser para mí y Dios me dijo que no. Qué malo que es Dios. Y nos olvidamos de tantas cosas buenas que el Señor ha hecho por nosotros. El Salmo 103, versículo del 1 al 5. Vean qué hermoso en 5 versículos del Salmo 103. Empieza diciendo, alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser, su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguna de las cosas buenas que Dios te da. Está el hombre hablándole a su alma. No olvides todo lo bueno que Dios ha sido. 6 cosas menciona en estos versículos. 1. Él perdona todos tus pecados. Es lo primero que usted y yo tenemos que agradecerle a Dios. Número 2. Sana todas sus enfermedades. Y hoy tenemos hermanas que están testificando en esta noche de lo bueno que ha sido Dios en sus cuerpos. Número 3. Rescata tu vida del sepulcro. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Si eres hijo o hija de Dios, no vas a ir a dar al lago de fuego. El Señor ha rescatado tu vida de que vayas a perdición eterna. Número 4. El Señor te rodea de tierno amor y te rodea de misericordia. Número 5. Llena tu vida de cosas buenas. Número 6. Te rejuvenece como las águilas. Los hijos e hijas de Dios
nos vamos arrugando, van pasando los años, pero no es un tema físico, no es un tema que se ve, es nuestro espíritu que cada día se rejuvenece en el Señor. Así tenga 75 años, así tenga la edad que yo tenga, el Señor siempre nos va rejuveneciendo a lo interno. Nuestro espíritu cada día se rejuvenece, dice el salmista, como las águilas. ¿Y quién hace eso? El Señor. Conozco muchas personas de 20 años, de 30 años, que parecieran ancianos, personas con caras amargadas, personas siempre quejumbrosas, personas siempre renegando por todo. En cambio, los hijos de Dios se renuevan todos los días según el favor del Señor. Y claramente, Dios se lo dijo a su pueblo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, cuídate, le dijo Dios, de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermano y hermana, se lo digo con todo mi corazón en esta noche. Cuídese, por favor, usted. Cuídese, usted que nos está oyendo y que nos está viendo. Cuídese de no olvidarse todo lo que Dios ha hecho por usted desde el primer día que usted puso un pie en ese planeta. Israel se olvidó de los grandes prodigios que Dios había hecho por ellos. Dios le abrió el mar, pasaron en seco, les puso una columna de fuego en la noche para calentarnos, una nube durante el día para cubrirlos del sol, para protegerlos, les proveyó agua de una peña, les envió pan del cielo, les dio, querían carne, les dio codornices, y siempre siguieron siendo los mismos inconformes y los mismos malagradecidos. Si usted se queja por lo que no tiene y no le agradece a Dios por lo que usted ha recibido de Él, hermano y hermana, usted no está preparado para recibir más. Esa actitud quejumbrosa por lo que usted no ha obtenido, que tal vez Dios no se lo ha dado, porque tal vez a usted eso le haría daño, pero no lo hemos logrado a entender todavía. Y si no le agradecemos a Dios por todo lo que Él nos ha dado, no podemos estar preparados para que Él nos dé más. No le pida más, porque Dios le da bendiciones extra, única y exclusivamente a aquellos corazones que son agradecidos. El quejumbroso siempre vive en amargura, siempre vive enfermo, nunca disfruta la vida. Si hace sol, porque hace sol. Si llueve, porque llueve. Si está frío, porque hace frío. Si la comida está caliente, porque está caliente. Si la comida está fría, es porque está fría. Por todo tiene que haber una queja. Le invito que no se relacione con ese tipo de personas. Saque de su vida a esas personas malagradecidas, a esas personas quejumbrosas, ese tipo de gente que siempre tiene una ofensa al Creador. Usted no puede convivir con ese tipo de gente. Usted tiene que cortarlo, sáquelo de sus contactos. Usted tiene que rodearse con personas que sean agradecidas con Dios, con personas que le den valor agregado, con personas que le animen. El quejumbroso aleja la bendición. Y si usted se junta con un quejumbroso, también la bendición se va a alejar de usted. El agradecido siempre acerca las bendiciones de Dios. Ojalá que no nos parezcamos nosotros al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 16, versículo 3. Vean qué triste cuando Israel le dice a Moisés, ustedes nos han traído ese desierto para matarnos de hambre, le decía el pueblo a Moisés. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos seríamos ollas de carne. Mentira. Eran esclavos haciendo ladrillos. ¿Podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos? Mentira. Porque ni siquiera había tiempo para comer, solo para construir. Eran esclavos. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice Pablo, saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. Así hay muchos hombres y mujeres ingratos allá afuera, que conocen a Dios, que saben que es Dios el dador de todas las cosas, pero primero le agradecen a la naturaleza. Primero le agradecen a un ídolo, antes de agradecerle al que es dueño de todas las cosas, el único dador de todo. Una persona que es grata, una actitud de agradecimiento, aleja toda queja y aleja todo afán. El apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos. Una persona agradecida con Dios nunca está afanada. Una persona agradecida con Dios descansa. Y en esos momentos de tribulación, en esos momentos en que nos enclochamos y el Señor trae su paz hacia nosotros y nos dice, no se afanen. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Agradeces a Dios antes de. En vez de afanarte, agradece a Dios antes de.
porque tu bendición, hermano y hermana, cada día se acerca más. Y ese corazón agradecido es el que Dios ama. El corazón agradecido acerca la bendición. El mundo en el que vivimos es un mundo ingrato. El apóstol Pablo lo decía, los hombres y mujeres de los tiempos del fin, 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 3, los últimos tiempos serán difíciles. La gente amará solo el dinero, se amará a sí misma, orgullosa, jactanciosa, blasfema, desobediente a sus padres. Gente, dice Pablo, ingrata. Muchos hoy son malagradecidos. Usted escucha el culto al yo, juntos podemos, ese es mi carro, ese es mi esfuerzo, ese fin de año me voy a largar para Miami, me lo merezco, yo me lo gané, me fregué todo el año y por eso es que entonces yo me merezco darme ese viajecito con este salario que yo me gano. Qué triste, porque tarde o temprano, a las buenas o a las malas, nosotros tendremos que reconocer quién es quién y quién es el dador de todas las cosas. Dios espera que tu gratitud y mi gratitud sea sincera. Levítico 22:29, cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias, sacrifícalo de una manera que sea aceptable. Nuestro agradecimiento a Dios tiene que ser sincero, no de labios para afuera, sino con un corazón que se humilla delante de Él y reconoce que nosotros mismos por nosotros no podemos hacer nada, no podemos lograr nada, no podemos obtener nada, que es a través de su favor inmerecido, que somos lo que somos, que tenemos lo que tenemos. Es importante que nosotros no solamente demos esa ofrenda de agradecimiento, el corazón con que entregamos esa ofrenda de gratitud, también es importante. No digas gracias solo por decir gracias. Hay gente que le habla a Dios con puras muletillas. No, agradécele, porque de verdad sientes en tu corazón que está hirviendo por dentro tu sangre en gratitud y en amor al Señor. Dios, hermano y hermana, espera de parte de ti y de parte de mí que le agradezcas. Y hay algo más que quiero decirte antes que te vayas a acostar. Hay algo que se llama bendiciones silenciosas. Yo creo que ya aquí en alguna oportunidad ya lo habíamos comentado, pero Dios también tiene para ti bendiciones silenciosas. Bendiciones que pasas por alto. En la mañana sales de tu casa hacia el trabajo, regresas en la noche sano y salvo. Tal vez no te diste cuenta, tal vez lo diste por sentado, saliste, entraste, pero no sabes lo que Satanás tenía para ti en ese día. Satanás ese día quería asesinarte. Satanás quería coger un bus y prensarte contra un muro, porque Satanás te odia. Satanás ese día quería poner a alguien a que te asaltara y te hiciera daño y te mandara al hospital. Pero saliste de tu casa, volviste a tu casa, no te diste cuenta, y eso es una bendición silenciosa. Se va de vacaciones usted por varios días, su vehículo no se descompone, en su casa encuentra todo exactamente como usted lo dejó. Eso es una bendición silenciosa. Deuteronomio capítulo 8, versículo 4, Dios se lo dijo al pueblo de Israel, durante esos 40 años en el desierto, sus vestiduras no se envejecieron, ni se le hincharon los pies, ¿verdad que no? No había una tienda donde ir a comprar ropa. 40 años usando la misma ropa y el mismo calzado, y los pies nunca se hincharon. Y el pueblo de Israel lo dio por sentado, pero eso fue una bendición de Dios, igual a muchas bendiciones silenciosas que Dios nos da a usted y a mí. Y una cosa más, ser agradecido con Dios me lleva, me obliga y me responsabiliza a servirlo. Una persona grata, un corazón agradecido con Dios, una mujer de Dios agradecida, un hombre de Dios agradecido con Dios, expresa su gratitud a través del servicio a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, que tu gratitud se exprese en servicio a Dios. Eso es lo que a Él más le agrada. ¿Quieres agradecerle algo a Dios? No lo digas solo de labios. Vuélcate con tu ministerio a servir a otros, a servirle a Dios, a engrandecer a su reino. Esa es la mejor manera de que lo agradezcas. Jesús lo dijo, si se lo hiciste a uno de estos pequeñitos míos, es porque me lo hiciste a mí. Cuando sirves a otros, cuando ayudas a otros, indirectamente estás siendo agradecido también con el Señor. Tenemos un reino donde nuestra vida eterna, hermano y hermana, está
garantizada. Y en ese agradecimiento, usted y yo nos conducimos a Dios en un servicio sincero, en un servicio amoroso. Agradézcale a Dios también a través de su testimonio. Lucas capítulo 8, versículo 39, Jesús le dijo, vuelva a su casa, cuéntele a todo el mundo cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y el hombre se fue por toda la ciudad publicando cuántas grandes cosas había hecho Jesús con él. Dios quiere que esa noche testifiques. Hay algunos hermanos que están testificando de todas las cosas que Dios ha hecho con ellos. Que tu testimonio también glorifique a Dios. Y de esa manera estás mostrándole gratitud. El apóstol Pablo decía, Colosenses 3:17, todo lo que hagan, todo lo que digan, como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, denle gracias al Padre por lo que Cristo ha hecho en ustedes. La gratitud de Dios, hermano y hermana, es la actitud correcta de un corazón humano que ha sido perdonado, que ha sido redimido y que ha sido bendecido. Procure usted que toda su vida siempre se caracterice por agradecerle a Dios y por servir a su prójimo. Agradézcale también a su prójimo. Ser agradecido lo va a poner a usted en el umbral de la próxima bendición. Cada acción de gracias atrae una bendición. Segunda de Corintios 9:15 dice, gracias a Dios por lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Padre, gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, porque hemos aprendido a tener corazones agradecidos. Gracias, Señor, porque siempre tu palabra nos enseña, tu palabra nos habla. En esta noche nos desbordamos, Señor, en agradecimiento. Todos aquellos hermanos y hermanas que han testificado en esta noche, Señor, como los que no lo han hecho en nuestra red, también, Padre, gracias por ellos, por lo que tú estás haciendo en sus vidas, Señor. Gracias, gracias infinitas por tu salvación, por tus misericordias, por lo que estás haciendo, Señor, y también por lo que harás en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero, hermano y hermana, invitarlo para el próximo domingo, 8 de la noche. Tenemos un tema que hemos titulado Lo que Dios ha hecho por nosotros. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Si usted quiere ir leyendo desde ya, segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a estar hablando lo que Dios, según el apóstol Pedro, ha hecho por usted y ha hecho por mí. Domingo, 8 de la noche, si Dios lo permite, hay un espacio aquí para que juntos escudriñemos la palabra del Señor. Me doy por satisfecho de haberle servido a usted en esta noche, primeramente al Señor. Gracias por la oportunidad que usted nos ha dado de llegar hasta el lugar donde usted se encuentra. No se olvide de ser siempre una persona agradecida. Cuando se agradece, acerca bendiciones extra. Lo bendigo en esta noche de inicio de semana. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.